Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales, que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto, y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia: este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Rompecabezas, este podcast pues que tiene la intención de que podamos hablar abiertamente, expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que nos conozcamos unos a otros, así que bienvenidos. Y bueno, pues voy a saludar a Lea. Lea, ¿cómo estás? Hola, bien, pues nos acabamos de ver hace unos segundos tú y yo aquí de frente, pero para los que no nos están viendo o escuchando, pues estamos muy bien y el día de hoy quédense porque va a ser un tema súper interesante y muy padre y actual. Muy bien, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido hoy? Pues todo bien, creo que pues ya como que ya nos acostumbramos a la vida que hoy pues es la nueva normalidad, le llaman por ahí, ¿no? Y es justo de lo que vamos a hablar. Llevamos creo que 9 meses, al menos aquí en México, que estamos ya experimentando lo que es esto de la pandemia y pues ya de repente se nos está haciendo un tanto normal, aunque de pronto pareciera que aquí estamos en el mes de octubre. Sí, ¿verdad? Ya estoy perdido. Noviembre. Ya estamos en noviembre, ya ando perdido ya en el tiempo. Las consecuencias de la pandemia. Pareciera que va a haber un rebrote, ¿no? Porque está sucediendo, de hecho, en otros países, en otros continentes. Y bueno, pues vamos a ver si eso sucede o no. No hay que ser tan negativos, ¿no? Lo que buscamos. No, pues lo que es la realidad. Yo no estoy siendo negativo. Eso es lo que está pasando. Es que como todos los días, o mucha gente con las noticias estamos con lo de la pandemia y lo de la pandemia, yo creo que en este capítulo pues vamos a hablar exactamente lo bueno que nos ha dejado la pandemia. Lo diferente. Sí, lo también, diferente. ¿no? Pues tus experiencias, ¿no? Simplemente, ¿no? A lo que vivimos. Para no serán buenas o malas, perdón. Perdón, a lo que vivimos anteriormente a la pandemia, porque bien lo mencionaba Dan, es una realidad diferente que ni siquiera nosotros teníamos o nos pasaba por la mente que podíamos vivir. O bueno, al menos yo en diciembre yo estaba súper feliz, ¿no? Y de repente enero y pandemia y no saber qué hacer o no hacer, a veces brincarnos ciertas normas o reglas sociales, o que ahorita ya vemos y que decimos, ¿no? ¿Cómo? O sea, no te pases, ¿cómo permitíamos esto antes? ¿No? Cuando es algo a lo mejor primordial el no estar como Lavarse las manos o cosas así súper. Toser y con las manos. O el no meter zapatos dentro de la casa, ¿no? Que a veces no. Ayer mismo que estábamos barriendo una parte de la recámara, así de. Levanto los pies y cayó tierra, ¿no? Y dice yo, no, pues por eso no podemos entrar a la casa con zapatos. Sí, y es que muchas veces hasta juzgamos a los orientales. A los orientales, y mira cuánta razón tienen, y no de ahorita, ellos lo hacen desde hace mucho tiempo. Igual el cubrebocas es como, para ellos es súper normal cuando te enfermas de la gripa o algo, por pura atención a las demás personas. En el trabajo, en el transporte, pues tú usas un cubrebocas. O en espacios públicos. Ajá. Sí, pues definitivamente ya es otra forma de vida. De hecho, hasta los lugares que visitas, ¿no? En la emisión anterior decías y contabas una anécdota de cuando fuimos a cenar los tacos, pero yo estuve como 5 meses sin probar garnacha, ¿no? Que es muy común aquí en la Ciudad de México, porque sí tenías así como que temor de que te fueras a contagiar, porque además no sabías si también te contagiabas a través de la comida o no, y parece ser que sí, no,
No aunque sé. siguen cambiando las posturas constantemente. Entonces, sí ha cambiado mucho nuestra vida. Bueno, hasta donde sabía, sí se transmite por vía también de ingestión de comida. Y bueno, ahí tenemos varias anécdotas también, ¿no? Con esta pandemia en común, que sí nos fue ahí medio extraño en esta pandemia, porque también lo vivimos de cerca. Nosotros vivimos en casas diferentes actualmente. Pero bueno, por esta situación de que mi abuelito ya también es muy grande, tratamos de estarlo viendo 95, 96 años. 96 años, pues. Entonces tratamos de estar viniendo a verlo o de quedarnos unos días, a veces si se puede. Lo digo en especial por Jonathan y por mí. Dan tiene esta fortuna de vivir en la misma casa. Y de repente nos tocó como una situación más fuerte de la pandemia aquí todos juntos. Entonces creo que también la pandemia nos une. Sí, y digo, aquí ya va la pregunta obligada, Dan. Yo te la voy a hacer a ti. A ver, dime. Más bien, ¿qué impacto positivo Uh-huh. ha tenido la pandemia en tu vida? Impactos positivos, híjole, pues yo creo que muchos. Y uno así que se me viene a la mente que es bien relevante en mi vida es que me ha acercado más a Dios. Me ha hecho más espiritual, porque yo lo he dicho abiertamente por ahí en un culto en Zoom que me invitaron a participar y que de hecho después se difundió también a través de Salva Radio, en un tema donde yo hablaba acerca de lo que nos tiene de hecho que generar espiritualmente esta pandemia, y es justo lo que yo he experimentado, acercarme más a Dios y no nada más de palabra, ¿no? O por predicar más, no, En acciones. sino porque me llevó más a la oración, me llevó más justo a ser partícipe a la iglesia de este tipo de actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos una emisión entre semana justo a través de este canal, que es que nos reunimos a las 6:30 de la mañana a orar con nuestra comunidad. Y eso fue una experiencia, o ha sido una experiencia maravillosa, porque el tenerte que preparar, pararte más temprano de lo que normalmente Sí, claro. te levantas, alistarte, porque además pues tú vas, como lo estamos haciendo últimamente, a salir no solamente para la localidad a la que tú asistes, sino para la iglesia que se conecta a esa hora. Y en ese momento, que es justo cuando está amaneciendo, ver cómo hasta la luz del sol va entrando ahí por la casa de oración, ¿no? O sea, es una experiencia muy especial. Y esta anécdota justo responde a la pregunta que tú me haces: ¿qué me ha traído esta pandemia? Acercarme más a Dios, y también hasta entender que Él a mí personalmente me ha hablado de formas en las cuales yo no había experimentado. Generalmente yo consulto al Creador a través de su palabra, de la Biblia, pero el hecho de empezar a recibir respuestas por buscarlo de esta manera, y que literalmente no es que tengas así como una revelación, un sueño, ¿no? Y se te presente o caigan truenos, ¿no? Como Hollywood a veces nos lo presenta. No, es que simplemente como dentro de ti empiezas a entender muchas cosas que antes pues no las veías de esa manera, ¿no? Muy bien. O han cambiado. No. ¿Y tú, Keren? Híjole, yo creo que estoy en la misma, un poco en la misma situación de Dan, y también un poco de manera personal en mi familia. Yo creo que, si bien ustedes lo saben, las personas que no lo saben, que nos están escuchando, pues mis papás siempre han sido, desde que yo nací, de trabajar de sol a sol, ¿no? Entonces yo no había tenido tanta oportunidad de convivir tan directo con mis papás, o sea, de verdad yo dejé de trabajar al principio de la pandemia, y realmente esa conexión de que al principio nos pasó a Jonathan y a mí, o en general en nuestra familia, en nuestro núcleo, que teníamos pues teníamos nuestros encontrones, ¿no? Porque son diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, y aparte de todo, pues creo que nunca habíamos estado 24/7 encerrados los cuatro, ¿no? Y esta situación sí nos puso como que los pelos de punta en ciertos momentos,
porque tenemos personalidades muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, yo muy parecida con mi papá, Jonathan muy parecido con mi mamá, y a veces entre los cuatro no sabíamos ni a dónde correr, porque sí te llega ese momento de confusión de no saber ni siquiera cuánto tiempo vas a estar ahí atrapado en casa, y cuando tú has generado muchas veces, has sido una persona muy independiente. Nosotros creo o considero que como hijos hemos sido muy independientes, tanto con mi hermano Josué, que también él está en Houston, pero que él desde chiquitos me acuerdo que él nos hacía de comer, por ejemplo, cuando no estaban mis papás. No estoy diciendo con esto que mis papás nos abandonaban, sino que nosotros empezamos a hacer cosas de manera individual por nosotros mismos. Entonces de ahí parte el que pues cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo, Jonathan se venía a la Ciudad de México a trabajar pues casi toda la semana, mi papá pues insisto, ¿no? Trabajando de sol a sol, mi mamá también, y de alguna manera los ratos que convivíamos pues eran momentos tan especiales que siempre eran bonitos, ¿no? Todo rosa y todo arcoíris, pero nos encontramos con la pandemia y fue como un parteaguas, porque fue esa situación tan fuerte que sí creo que Jonathan fue el que nos jaló las orejas ahí a todos y dijo, a ver, aterrícense, o sea, esto es una situación que va a durar a lo mejor mucho tiempo y no podemos seguir conviviendo de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que entender que somos diferentes, que tenemos maneras de pensar diferente y que tenemos que respetarnos y a la vez apoyarnos en ciertas cosas que a lo mejor no nos estamos apoyando como familia, ¿no? Eso es por una parte, y por otra, como lo dice Dan, yo también tuve la oportunidad de que me abrió Salva Radio para empezar a emitir algunos programas que he tenido, ya 11 programas que, bueno, wow, que ya grabé, pero que todavía este sábado va a emitirse ese último que grabé. Y que yo no me imaginé, o sea, ahorita que ya lo estoy aterrizando, digo, pues es algo que no me imaginé que yo iba a hacer en mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor soñaba con hacerlo o tener el tiempo para hacerlo, pero más bien no nos damos muchas veces el tiempo aunque lo tengamos. Entonces esto me trajo a mí también a una manera espiritual o interior de decir, claro que lo puedo hacer, lo tengo y sé cómo compartirlo, y se abren los medios, como lo decíamos en el podcast anterior, en donde Jonathan es aquí mi persona que está a la mano en cuestión de estar grabando el audio, editar y todo esto, y que acá con Dan es estarlo programando para echarlo a andar en la plataforma, y que gracias a Dios eso se fue sincronizando para hacerlo, ¿no? Y eso también a mí me ha llenado de manera personal y de manera espiritual hasta cierto punto. Entonces creo que son los cambios que yo más he notado en esta situación, y sobre todo el valorar muchas cosas que ahorita ya no tenemos, ¿no? Esa libertad a lo mejor de salir por un café con un amigo, de salir a platicar con tus amigos o simplemente el ver a otras personas. Mucho tiempo, como tú lo dijiste, estuvimos enclaustrados a ¿cómo dicen? A lodo y pala, porque pues miedo, ¿no? De no saber a qué nos estamos enfrentando. Claro. Jonathan, ¿tú? Pues yo me voy con los dos comentarios. Realmente, el primero, como tú dijiste, yo creo que, y lo he escuchado de muchas personas, de muchos amigos dentro de la iglesia, dentro, amigos común y corrientes, que han vivido este enfrentamiento con, creo que ha sido el mayor reto que Dios nos ha puesto en esta pandemia, que es conocer a nuestra propia familia. Porque muchas veces nuestras labores, nuestros trabajos, nuestras cosas del día a día nos van alejando ciertamente de nuestro núcleo, ¿no? En este caso, ¿cuántas veces tú sabías que tu hijo hacía ciertas cosas, que les gustaba cierta cosa? Realmente los vas a conocer otra vez a las personas que más amas. Entonces yo creo que sí es un reto, como le dijo Keren al principio, pues sí fue un encontronazo. Vuelvo a repetir, me lo han dicho muchas personas. Entonces, para agarrar el modo, empezar a convivir, aprender, y ahora llevar también la parte religiosa, ahora sí ya no le vas a poder echar la culpa al enfrente, ¿no? O al músico, no le vas a poder echar la culpa a que abrieron tarde la iglesia, o que mil excusas que podemos dar, el que no queremos a veces practicar cierta
cierta idea, quieras practicar algo, siempre ponemos muchas trabas. Y esta pandemia nos trajo ahora sí va a depender de ti el si quieres orar, el si quieres cantar, el si quieres aprender o te puedes quedar acostado, ¿no? Entonces realmente esta pandemia yo creo que yo lo englobaría o lo resumiría como retos. Lamentablemente pues hemos conocido a gente que ha fallecido, que lo sentimos mucho a toda la gente que ha vivido todas estas situaciones, pero otra vez se vuelve a convertir en retos personales de cada individuo y que, claro, como lo decía Keren, hay personas que quizás lo tengan en peores condiciones este reto. Quizás a lo mejor nosotros nada más nos movió ciertas cosas, pero sin duda alguna yo creo que toda esta pandemia nos haya reflexión y a extrañar cosas que antes lo teníamos por común o que era normal, y ahora también esa pandemia nos ha hecho extrañar ciertas cosas. Y esa es la segunda pregunta: ¿qué es lo que más extrañas que antes no, que hacías y que ahora ya no puedes? De hecho, antes de responder eso, ahorita me estaba acordando que aquí en la familia, en la casa, hace muchos años era hasta cierto punto, bueno, no normal, era más común el que en casa de nuestros abuelos, que es el ingreso de pues, este edificio donde nos encontramos, que nos reuniéramos como nietos, ¿no? Como hermanos, como hijos, como comer, padres, abuelos, que nos reuniéramos a comer. Y aunque no reunimos el número que generalmente llegábamos a reunir, yo recuerdo cuando éramos niños. Y es que nos extendimos mucho, ¿no? Sí, bueno, también. Pero aún así, digo, aunque no llegamos a reunir como el número total de toda la familia, sí fue como muy especial el que se diera en medio de esta pandemia esa posibilidad de reunirnos nuevamente ahí, ¿no? Porque yo tengo como muy bonitos recuerdos de ese espacio, que era el comedor de mi abuelita Lo y de mi abuelo Cefe. Y ahora se dio, ¿no? Esa posibilidad de estar otra vez juntos ahí. Y que justamente ese punto también lo iba a tocar yo. A mí me sorprendió mucho, tanto dentro de nuestra... ¿cómo se llama? Dentro de nuestra familia, como en la comunidad a la que pertenecemos. Yo pensé que, fíjate que, o sea, obviamente vienen pensamientos negativos por la misma situación que como lo decía John en el principio del podcast, tanto nos envuelven las noticias malas que yo también me imaginé, dije, no, o sea, esto, pues la gente va a dejar de buscar, si teniendo los medios o teniendo el lugar, ¿no? Como es una iglesia o una escuela, llámese lo que tú quieras, la gente falta o llega tarde o no va. Imagínate, si ahorita ya no hay reglas, por así decirlo, pues la gente no tiene interés. Y no, al contrario, yo creo que fue el momento donde he visto más gente como moviéndose para hacer videos, para hacer canciones, para mandar simplemente un video con un saludo, ¿no? De las mismas familias. Digo, volvemos a comentar a los que no nos escuchen de dentro de nuestra comunidad. En esta ocasión, en esta festividad que nosotros llevamos, surgieron varios videos que estuvieron mandando varias familias y creo que ni se dieron abasto en la programación de Salva Radio para transmitirlos. Y justamente es eso, ¿no? En la diferencia que hay ahora, en que cuando tú ya no tienes algo, dice por ahí el dicho, ¿no? Nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Sí. Y es que, pues, algo que ha dejado la pandemia, evidentemente, es sensibilizarnos de una manera, pues, mayúscula, ¿no? O sea, realmente sí estábamos como que perdiendo de vista muchas cosas como humanidad, o sea, no nada más como familia o como nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo que esto nos vino a sensibilizar y creo que por eso también de pronto han salido por ahí poetas, compositores, sí, de ¿no? todo. Y hasta gente que de pronto se ha abierto o que has conocido, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de la iglesia ha pasado que hemos conocido personas de otros países que de otro modo pues no hubiéramos interactuado con ellos, ¿no? Sí. Es más, el hecho de guardar el día del reposo, que para nosotros, para los amigos que nos siguen que no son de nuestra comunidad,
nosotros tenemos un día que es el día del sábado, que es muy importante para nosotros y que generalmente es cuando nosotros acudíamos a la iglesia o a la casa de oración. Obviamente tú acudías como a tu localidad, ¿no? Al lugar a la más que te cercano. quedaba más cerca. Y ahora es como reunirte con un montón de personas, de gente, de hermanos nuestros, Por de Zoom, la comunidad. por Google, Y ¿no? que ahora pues interactúas con ellos, ¿no? Digo, a mí me ha pasado que sábado tras sábado interactúo con ellos y ahora que lo pienso, pues hace unos meses ni siquiera los conocía, ¿no? Sí, no Y sabía. ahora sí ya les hablas como a alguien muy cercano, de mucha confianza, o que Sí. conocieras de hace tiempo, ¿no? Sí, hasta por ahí ya salió un doble mío, imagínate. Un hermano que se llama, una persona que está creo en Estados Unidos, se llama Jonathan Mendoza también. Yo siempre presumiendo que tengo un nombre súper original y no se arrepiente. De hecho, sí, es algo que ha pasado, me he dado cuenta cuando nos escriben en YouTube, que sí hay muchos homónimos. Sí pasa de que te encuentras con que Ahí sí hay tenemos como a muchos tocayillos. nombres ahí similares. De repente piensas que es uno y no, resulta que era otra persona. Qué bueno que Pero me bueno, llamo preguntabas tú Pánfila. algo, Jonathan, Pues ya se me olvidó que estaba preguntando. que qué extraña, no. Pero yo creo que... Sí, ¿ah? ¿Qué extrañas más que en esa pandemia? ¿Qué extrañas más? Pues yo, de ser muy sincero, todo lo que vale de la pandemia no he vuelto al cine. Y me gustaba ir al cine. ¿Sí? Digo, cuando podía, porque pues sí, no era como mucho tiempo para ir, pero sí, cada que podía me escapaba con mi esposa. Y como yo sí soy mucho de esas películas de Marvel y esas cosas. En serio, mira, aquí hay un nuevo, Sí. Una nueva información. Fuertes revelaciones. No, ni tan fuerte, pero... Declaraciones. ¿Batman o Superman? Sí, todas DC esas, o- todas esas. No, a mí me No. da igual, mientras sea así como que ciencia Mientras tengan ficción y que capa. tenga efectos y que Y acción y- estés así en la pantalla disfrutándolos. Sí, es algo Apenas que nosotros extraño. fuimos hace que como 3 semanas. Sí. Nos aventuramos ahí. Dijimos, pues, Fue muy pues vamos a chistoso. ver qué onda. Y creo que está bien. Porque Sí. realmente te ponen dos asientos y dos separados y bla, bla, bla. Y atrás también. Pero está padre. Y porque, no, mucha gente también, ¿no? En la ¿qué sala, crees? supongo. Éramos los únicos. Éramos O los sea, únicos. Ya. como nunca, si siempre habías deseado tener un cine para ti solo, es el momento. Con los riesgos, obviamente. Bueno, con permiso voy a aprovechar la oportunidad. De hecho, tan solo estaba que literal salimos nosotros de nuestra película y Sí, cerraron el de cine. hecho, nos estaban O sea, yo creo que esperando. éramos los únicos en todas las Y las sí funciones. consiguieron palomitas. Sí, sí, Sí de les hecho. convenía Sí. hacer palomitas No, para y de hecho todos. está padre aquí porque donde vivimos está muy cerca a un centro comercial. Fuimos y normalmente es un centro comercial como para gente que trabaja por ahí cerca. Entonces ahorita como no hay mucho trabajo o no están trabajando, pues, Pues no el hay centro nada. comercial de por sí no hay nadie, ahora menos, ¿no? Entonces pues podrías darte una escapadita. Pues en una de esas lo pensaría, pero curiosamente ahora tengo menos tiempo para ir. Sí, caray, es lo que sí. pasa, es lo Sí. que pasa. De verdad, pues esto que estamos haciendo es la muestra de que ya de repente ya no tienes como el mismo tiempo porque te estás ocupando. Pero en otras entonces, cosas. Pues casi fue obligado a estar aquí con una pistola, Dan. Sí, que no quería, Adán no quería, pero lo convencimos de que participara en este podcast. Y sí, mírenlo, aquí lo tenemos. Bueno, entonces tú me decías que en sí lo que más extrañas en sí es el cine. Bueno, no lo que más. Bueno, O sea, una de las cosas que una más... cosa De la de normalidad. la cotidianidad, sí es como que algo que extraño. Otra cosa que evidentemente extraño, de hecho me pasó una situación bien curiosa el sábado, porque caí en cuenta de algo. Nosotros, también para los que nos siguen fuera de nuestra comunidad, transmitimos desde la iglesia, desde la casa de oración, los sábados. Hacemos nuestras reuniones y las emitimos por este canal que están ahorita justo siguiéndonos. Y resulta que yo estaba como que siempre encontrando o tratando de encontrar un pretexto para que la iglesia que se conecta a través de Zoom o de Google Meet los sábados estuviera ahí presente, ¿no? Y aunque sí, digo, es una realidad que lo hacía porque entre los argumentos que tengo para que la iglesia también aparezca en pantalla es que como nosotros queremos llegar a más personas fuera de nuestra comunidad, de hecho en esos mismos cultos, cuando transmitíamos antes de esta pandemia, siempre teníamos o procurábamos una cámara que enfocara
a la congregación, a las personas. Pero ahora no tenerlas, pues como que a quién enfocas, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, ¿qué puede sustituir eso? Pues las familias que se conectan a través de la De esta hecho, plataforma. es una buena idea porque Pero lo han implementado en algunas otras transmisiones, ¿no? Sí, está Entonces, súper bien. Es una Qué buena bueno. idea. Pero también como que este sábado yo me di cuenta que lo estaba haciendo con otra razón y creo que más de peso personalmente. Y es que yo tenía esa necesidad porque tenemos una pantalla ahí frente a nosotros cuando estamos haciendo la dirección del culto, ¿no? O predicando. Yo tenía esa necesidad de ver ahí a las personas. De saber que hay alguien. De saber que están ahí presentes. Pero sobre todo como pues acostumbrado a esa interacción que tienes normalmente, ¿no? Cuando antes de la pandemia estaban ahí las personas. Este sábado, porque empecé como la semana anterior a invitar a más familias a que se conectaran. Ajá. Como que ya lo habían dejado de hacer. Ajá. No faltaban los que siempre se conectaban. Pero este sábado como que se juntaron un poquito más, atendieron a mi propuesta. Y en la tarde, cuando estaba dirigiendo la reunión, me conmoví demasiado. O sea, al borde de las lágrimas porque estaba yo cantando, dirigiendo, viendo a las familias ahí también cantando y participando. Y fue así que se me hizo el nudo en la garganta porque como que me suplió esa necesidad de tener ahí presente a los hermanos, ¿no? Conviviendo y uniendo nuestras voces, en este caso, pues para cantar al Creador. De hecho, a mí me pasó algo similar. Y bueno, eso es algo que extraño. Me pasó algo similar cuando fuimos a... Bueno, Dan nos invitó a tocar dentro de los cultos en la festividad de las cabañas. Y todavía a mí no me caía el 20. O sea, a pesar de que estábamos viendo las transmisiones, todo ese rollo, no me caía el 20. Y cuando llego a la iglesia y veo realmente las bancas vacías y estás tocando y te das cuenta que no hay nadie realmente, ahí es cuando yo también sí sentí escalofríos que a lo mejor ustedes que no han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia, verla vacía realmente y lo que hace Dan de estar hablando a través de una cámara y que te logre transmitir, eso la verdad es de reconocerse y se te aplaude demasiado, porque como tú le dices, no es fácil de por sí, ¿no? Entonces, y menos en estos momentos, a veces dan malas noticias de personas fallecidas, de gente dentro de la comunidad, que ya van bastantes, ¿verdad? También. Sí. Ya van bastantes. Sí, de hecho, ahorita que lo dices, orando, algo que me quebró. Híjole, y de acordarme ahorita se me quiso hacer otra vez el nudo en la garganta. Porque a mí, cuando estamos orando, mi hermano o mi esposa, depende de quién vaya ese día, me hacen como el resumen de las peticiones que nos hacen llegar. Antes yo lo leía directamente de YouTube, pero ahora es imposible, ¿no? Porque es YouTube y Facebook. Y buscarlas en el momento y irlas leyendo. Bueno, ahora no se puede así, son demasiadas. Y entonces me hacen el resumen y literal, en el momento en que voy a iniciar la oración, me mandan por WhatsApp la lista de peticiones. Y en ese momento así yo las voy tomando en cuenta. Bueno, de repente me encuentro con una de una mamá, o no sé si fue la mamá quien mandó la petición, pero la oración era para pedir por el consuelo de la familia y sobre todo de la mamá, que acababa de perder a su bebé recién nacido. Imagínate, estás orando, lo estás leyendo, Sí, estás claro. transmitiendo y híjole, fue así como que... O sea, no pude. Tuve que tomarme como una pausa para seguir hablando y orando, porque sí me quebró en el momento. Sí, son situaciones muy, muy difíciles que, insisto, no estamos preparados aún. Creo que no logramos dimensionar como humanos lo que estamos viviendo. O sea, fuera, dentro de una comunidad, de una religión o no, del mundo, estamos viviendo una situación tan diferente y sin pronósticos como tal, porque pues no sabemos, estamos zarpando como un barco sin deriva, ¿no? O sea, más bien a la deriva. Entonces yo creo que todas estas situaciones y vivencias, pues claro que nos traen cosas a la mente o cosas que pues a veces no sabemos cómo enfrentar, como esto que nos compartes, ¿no? Que sí es muy fuerte y muy, pues a veces muy triste, ¿no? Pero yo creo que rescatando un poco también esto que dice yo, ¿no? ¿Qué cosas hemos rescatado positivas
Dijo, yo coincido mucho contigo en esta parte de que nos compartías también, ¿no? Del ver a nuestra familia, de tener la gracia de ver a nuestra familia con bien, de que si bien pues todos tenemos nuestros achaquitos por la edad o cualquier cosa, pero tenemos esta bendición o esta fortuna de tener a nuestra familia viva y de tener muchas cosas que antes no valorábamos, ¿no? Esos momentos de compartir una mesa. Bueno, yo lo veo ahora externo, o puedo poner el ejemplo de tu familia, pues mi tía Clemen, ¿no? Tu mamá, siempre entregada a su trabajo y ahorita ¿qué se siente el poder compartir un desayuno, una comida o una cena, pues con más frecuencia con ella o con simplemente el estar con tus papás y con tu esposa, con tu niño, ¿no? Yo creo que son experiencias pues muy padres, muy bonitas, que a lo mejor esto va a llegar a una normalidad nuevamente o una nueva normalidad como lo manejan, pero que siempre van a... Ahora ya no, yo siento que ya no va a ser lo mismo. Ahora de la parte contraria, ¿no? Uh-huh. Ya no te vas a poder desprender tan fácilmente de hacer ciertas cosas para volver a unirte con las personas. Sí, ya me ganó la pregunta final. ¿Ah, sí? Sí, era de lo que aprendiste en esta pandemia que ya no vas a poder dejar de hacer de ahora en adelante. O sea, algo que ya arraigaste, que aprendiste o que valoraste, que ahora ya va a cambiar tu forma de vivir. Pues a mí creo que me va a costar mucho trabajo el desprenderme de esta situación donde... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, creo que como que uno de mis grandes objetivos, sobre todo los días de sábado, cuando nos reunimos con toda la iglesia en nuestras transmisiones generales, es avivarles la esperanza de seguir adelante, animarlos. De hecho, siempre es así como que va a iniciar el culto y le pido a Dios me dé ese ánimo, ¿no? Gracias a Dios no hemos pasado cosas fuertes como familia nosotros. Uh-huh. Pero yo no sé qué sería si nos pasara algo como lo que estamos platicando. Dios no lo quiera. Y tener que salir y animar a la iglesia, ¿no? O sea, seguir con la actitud de avivarlos, de guiarlos. Es como el clásico, clásico payasito que vive en pobreza y que no tiene ni para comer quizá y tiene que sacar la casa para hacer reír, cuando uh-huh. realmente por dentro claro. Es muy difícil eso. Sí, y sobre todo porque aquí tienes una responsabilidad mayor, ¿no? Porque es pues como llevarlos ante la presencia de Dios y que tú tengas esa pues sí, como la mentalidad, ¿no? Y el corazón dispuesto a hacerlo y transmitirle eso a los hermanos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que tú hacías, creo que eso va a ser como un cambio muy brusco en mi caso. Porque de hecho había como un proyecto ministerial antes de la pandemia. Uh-huh. Había, pues solamente puedo decir que un cambio ya, digamos, negociado en mi ministerio. Y por la pandemia pues no se ha dado. Pero si volvemos a las casas de oración, supongo que se va a dar, porque hay un acuerdo. Entonces sí va a ser un cambio brusco. Va a ser totalmente un cambio porque no voy a entonces a tener esta posibilidad de hacer lo que hacía, por ejemplo, cada 8 días, ¿no? Ay, bueno, y aprovechando esta información que tú das y tocando y trastocando la situación con las personas que nos ven y que no, o nos escuchan y que no son de nuestra comunidad por así decirlo, ha decidido que no nos sigamos reuniendo aún, porque sí hay muchas iglesias de otras denominaciones abiertas, ¿no? Sí. Y que donde entra y sale la gente, pero nosotros en nuestra comunidad en especial han decidido que no, porque afortunadamente, gracias a Dios, somos muchas personas y no es una sola iglesia en la República Mexicana. Estamos en Canadá, en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina. Si se me va otro nombre por ahí, de otro país, una disculpa, pero pues es tan grande realmente nuestra comunidad que ya estamos en otros países, y que no nada más en nuestro país, por ejemplo, diciéndolo por México, no somos una sola iglesia. Hay ¿cuántas más o menos están registradas dentro del país? Tú que le sabes más a esos números. Ay, no. Mi esposa es la que sabe más porque de hecho ella lleva como esa parte dentro de la administración. Pero
aunando a lo que dices, por lo que no se han abierto las iglesias de nuestra comunidad, también tiene que ver porque es un formato muy distinto al que generalmente se da en otras denominaciones. Sí, que en iba otras para allá. denominaciones se reúnen una hora, ¿te gusta? Sí, o media o 15 minutos, ¿no? Ajá. Y acá es como que todo el día. O sea, Sí, hasta... porque hasta ahí comíamos, ¿no? Y ahí convivíamos. Entonces, no puedes ejercer, ¿no? Lo mismo como en esta condición. lo hacemos, claro. Y en otras denominaciones, pues sí se presta más porque vas poco tiempo, ¿no? Y y aparte también los lugares son más amplios, son más grandes. Y aquí no todas. De hecho, la mayoría de los lugares donde se reúnen nuestra comunidad son pequeños. Sí, por Están eso mismo condiciones. quise contextualizar, porque pues muchas han de preguntar, pues ¿por qué no van si ya están abiertas? Sí. Pero pues sí, nosotros hemos decidido como una comunidad totalmente independiente, más bien nuestras autoridades, el que no nos reunamos por estas medidas que ha dicho Dan, y yo creo que es importante mencionarlo porque pues en eso pues también depende mucho lo que nosotros como seres individuales fuera o dentro de la iglesia hemos llevado a cabo. Entonces por lo mismo hemos tenido diferentes vivencias a lo mejor que otras personas de otras denominaciones o de otras situaciones personales han vivido, ¿no? Entonces por eso mi comentario. No, pero sí. Igual responden la pregunta ustedes también. Ah, caray, es que yo soy el que hace las preguntas, Dan. ¿Cuál es la ¿sí? pregunta, Hoy perdón? te tocó hacer las preguntas. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ibas tú ya para casi concluir? Pues, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que adquiriste en esta pandemia que ya va a ser muy difícil que lo puedas dejar para tu vida? Ah, como dijiste, ¿no? Normal. Ya me había adelantado. Yo creo que lo más difícil para mí es esta situación de no es que no podamos, sino que yo creo que nos abrió también los ojos esta situación en cuestión de que yo creo que lo prioritario siempre va a ser nuestra familia, o al menos yo lo manejo así por lo mismo que hemos aprendido desde pequeños. Yo creo que para mí siempre va a ser prioridad mi familia, y pues es difícil, ¿no? El salirte nuevamente a trabajar de forma diaria de a lo mejor de 8 a 5, 6, 7, 8 de la noche y volver a hacer como tu rutina sin a lo mejor viviendo lejos o cerca de los papás, ¿no? Que nos pasa mucho a nosotros. Ahorita estamos en una edad en que, pues a veces era antes de la pandemia de hola mamá y adiós mamá, ¿no? Y mis papás no nos veían la luz hasta en días, ¿no? Y que decía mi mamá, tú pareces farol de la calle, me decía, porque pues sí, o sea, yo soy una persona muy extrovertida, muy social, y que me gusta hasta, por ejemplo, entre semanas, si no se podía, a lo mejor varias veces a la semana, por lo menos sí una vez a la semana, yo salía a comer con mis amigos, que han sido de mucho tiempo. Y a lo mejor esto es lo que a mí me quedaría, ¿no? Como el ya no desapegarme tanto de mi familia. Y también creo que nos ha sensibilizado, como lo hemos dicho, sensibilizado mucho en otras áreas, ¿no? Tanto, insisto, espiritual como personalmente. El tener un poquito ya más de dedicación y de tiempo hacia Dios o hacia nuestra prioridad como comunidad. Yo me atrevería para ir cerrando porque hay mucho que hablar de este tema, pero también dijimos que vamos a ponernos un límite de tiempo porque si no aquí nos podemos seguir en cada podcast. Me gustaría plantearles una última pregunta. Ah, ok. Tan. Y vamos a empezar contigo, Jonathan, que fuiste el preguntón de hoy. Ah, ya te las vas a cobrar. Obviamente. Adelante. ¿Qué es lo peor? Una cosa. Ok. Y lo mejor que ha sacado de ti esta pandemia. ¿Lo peor? Lo peor y lo mejor de ti. Pues lo peor yo creo que sería que gracias a esta pandemia hay muchas personas que han salido quizá de mi vida. Y pero sin duda alguna todos estos cambios nos van a traer algo mucho mejor. Con ello quiero decir personas de cualquier índole, a veces hasta amistades, que quizá como ya no las vemos o ya no somos tan recurrentes, pues se pierde esa amistad. O quizás hasta con familiares también, ¿no? Que antes nos veíamos mucho, ahora ya no, por la distancia, por la sana distancia ya no lo hacemos tanto. Entonces yo creo que en ese momento
yo creo que podemos vislumbrar con las personas que contamos realmente. Y las personas que contamos, pues están las familias, los amigos, muchas veces las parejas, muchas veces los hijos. O hasta en esos casos también hay personas que ya no se han acercado a los padres por lo mismo, ¿no? Para no enfermar a los viejitos, ¿verdad? Pero yo creo que lo peor sí sería como quizá dejar a ciertas personas o ya no tener contacto con ciertas personas. Yo creo que sí ha sido de lo más feo y lo mejor. Pero, a ver, a lo mejor no planteé bien la pregunta. Okay. O sea, de ti como persona. Ok. ¿Qué es lo peor que ha salido de que ha tu salido interior? de ti? Pues es que está difícil eso. Sí, está fea esa pregunta, ¿eh? Ya me voy. ¿Qué es lo peor que ha salido de mí? Pues también esa parte, o sea, me he encontrado con muchas cosas que quizá en mi día a día no me gustan de mí. Uh-huh. Entonces yo he tenido que trabajar, muchas veces te tienes que enfrentar con cosas que no nos gusta de uno mismo. Entonces el tener que estar trabajando en ello día a día, yo creo que eso es lo más difícil. Y lo más padre, yo creo que he tenido la fortuna de que tengo un trabajo muy flexible. He tenido la fortuna de que muchas veces parte del tiempo libre o destinado que tengo para mí, lo he apreciado mucho. Dentro de ello, bueno, yo no vuelvo a lo mismo, no soy el super músico ni mucho menos, al contrario, yo creo que no tengo muchas cualidades musicales, pero en esta pandemia he tenido la oportunidad de grabar 3, 4 temas ahí con mi familia, con ciertas personas, con gente que me ha ayudado, como tú, como Rubén en Saltillo, que de repente, ¿sabes qué? Ya hay una limitante musical en mí, échame la mano con el bajo, porque intento hacerle a todos los instrumentos, grabarlos y todo, pero llega un momento donde sé que alguien más puede aportar en la sana distancia algo mejor. Entonces yo creo que lo mejor para mí, yo creo que sí me ha acercado mucho a mi interior. Creo que con la música o con ciertas cosas que a mí me gustan he tratado de experimentar. Por ejemplo, esta es una de las cosas que muchas veces yo creo que hasta así por ahí me ven algunos maestros de mi escuela, de mi terror número 1 era la radio. ¿Por qué? No sé. O sea, yo siempre tenía ahí como ese conflicto de que yo siempre soy el que está detrás de las cámaras, el que está siempre detrás en la producción, ¿no? Y en ese momento yo también por eso me animé a hacer esto, porque quería enfrentar ciertos miedos, ciertas cosas que tengo. Entonces, para terminar, pues es que yo tengo tiempo para mí. He tenido la oportunidad de expresar mediante lo que me gusta, que es la música. He podido expresar ciertas cosas que siento. Entonces, me he dado el tiempo y he tenido la fortuna de tener tiempo para poder ejecutar ciertas cosas. Muy bien. Bueno, Lea, la misma pregunta para ti. Ya me voy, terminamos el... Pues lo mismo, aquí yo creo que... la psicóloga Lea. No es por copiarle a John, pero tenemos maneras de pensar muy, muy similares y sobre todo pues estamos casi siempre en los mismos lugares, ¿no? También nos ayuda mucho que tenemos edades también no tan distanciadas y que nos permite ocuparnos en cosas... insisto, similares o hasta en mismos proyectos. Pero una de las cosas yo creo que más feas que han salido de mí es esta parte que mencionaba en un inicio, el querer hacer las cosas a mi modo, el querer imponer a veces las cosas que yo pienso o creo. Porque pues siento que tengo una personalidad fuerte y lo he oído ya recurrentemente en muchos lugares, ¿no? No porque tú tengas cierto carácter o cierto temperamento, te tienes que escudar en eso, ¿no? Uh-huh. El decir, pues yo soy así y te aguantas, ¿no? O sea, más bien es esta parte como de interiorizar esas emociones y decir, a ver, ¿realmente por qué lo estoy haciendo? ¿O por qué me estoy comportando así? ¿O cuál es mi frustración al no poder hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas, ¿no? Insisto en lo que decía en un inicio, pues es enfrentarte una conmigo misma y otra con caracteres muy, muy parecidos, como lo es con mis papás o con Jonathan, que también... Digo, afortunadamente también tenemos esta cualidad de no agredirnos o no, a lo mejor pensamos diferente y nos dejamos de hablar un ratito en lo que se nos pasa el coraje,
pero siempre andamos pegados, ¿no? Como familia en general, como papás y hermanos. Y yo creo que es esa parte, ¿no? ¿Y lo bueno? La de no reconocer. Y lo bueno, insisto, muy, muy parecido a Jonathan, hacer cosas que no me atrevía a hacer porque ponía pretextos como de que no tenía el tiempo o simplemente pensaba que no era buena para eso, que a lo mejor sigo siendo mala para hacerla, por ejemplo, esto de los videos que también se transmiten por Salva Radio, pero a mí me ha traído como experiencias también padres, ¿no? Hace poquito estaba viendo las visualizaciones de los videos y dije, no inventes, o sea, no pensé que puedes llegar a tanta gente con un video y que la mayoría de sus comentarios, que es lo más bonito que yo percibo en ellos, son comentarios positivos, ¿no? Y de échale ganas, te están quedando súper padre, queremos que hables de estos temas, nos encanta que haya personas como tú que nos transmitan ciertos conocimientos que a lo mejor muchos de nosotros, de los que nos están escuchando o viendo, tienen una profesión o una ocupación y que tienen ciertos criterios o cierta información ahí guardada que pueden compartir, ¿no? Yo creo que es esta parte en la que yo creo que ha sido positivo para mí, el poder compartir. Muy bien. Tan, no te nos escapas. Sí. No, bueno, se ha acabado el tiempo, amigos. No, es que nos despedimos. Tenemos porque... que decir que según nosotros otra vez, en este espacio buscamos 30 minutos. Y les tengo por esto te digo que ya. Les tengo una noticia. Les tengo una noticia. Llevamos 44 minutos. No, ya. Pero cerramos con Dan. Cerramos con Dan. Pam. ¿Qué es lo peor que ha sacado de ti esta pandemia, Dan? Pues yo creo que yo lo he detectado como desde siempre y alguien me lo ha dicho, ¿no? De que de alguna manera, aunque no es mi fin el estar, por ejemplo, ante una cámara, ¿no? Transmitiendo, pero siempre va a haber algo que te mueve también carnalmente a eso, ¿no? Claro. Y enfrentarlo es ahí el gran reto, ¿no? O sea, de saber que tienes a cierta cantidad de personas siguiéndote, viéndote, que de alguna manera ponen la mirada en ti, siempre es como exponerte al riesgo. Como decías hace ratito de broma antes de empezar el programa, nada más les pido que no perdamos el piso, ¿no? Después de hacer todos estos podcasts. Pero es como darme cuenta que como creo que todo mortal, hay una parte ahí de ego que siempre está queriendo salir, dispararse y estar como fuera de control. Que en realidad no es tan malo porque es parte como que pues del crecimiento. También es una cualidad humana, ¿no? Bueno, acá la psicóloga nos puede decir que también, quieras o no, como seres humanos, también necesitamos un reconocimiento. Quizá no sea malo, pero quizá para ojos de otras personas lo sea. Claro. Entonces, quizá... ¿va por ahí? ¿O no? Pues no tanto eso, sino más bien hablar como mi experiencia, ¿no? Lo que he estado viviendo, que a final de cuentas, y sobre todo por esa lucha de que tú sabes que esto es para servir a Dios, bueno, en el caso de las transmisiones que hago para la iglesia, y que tienes que edificar y que te tienes que dejar llevar por ese Espíritu de Dios. Y creo que por eso es a lo mejor como no sé si es lo peor, pero sí es como de las cosas que he tenido que trabajar y vencer para no desvirtuar como el propósito que tengo en las transmisiones, ¿no? Y entonces, y a la vez lo mejor tiene que ver también con eso, ¿no? De que puedo someterme en esa parte de saber que además dependo de Dios. Literalmente en esto tienes que depender de Dios, sobre todo cuando tú pretendes predicar o hablar de Él. Tienes que estar como que constantemente en comunión con Él, porque si no lo haces, entonces sí te vas a perder. Y creo que me enorgullece decirlo, y ojalá esto nunca cambie, que sé por la ayuda de Dios y que he encontrado la forma de someter como ese ego, pues sometiéndome a Dios, ¿no? Y eso es buscándolo en oración, ayunando, iniciar una actividad, por ejemplo, en la iglesia y ponerte en sus manos antes, ¿no? No así como que vas,
Porque cuando lo he hecho, de hecho, ni siquiera funcionan las cosas, ¿no? Sí, Y claro. terminas frustrado y así como que... Y más porque pues también como que sí soy muy perfeccionista en esto, ¿no? Sabía que ibas Ujú. para allá. Digo, yo lo he visto. A mí me ha tocado verte cuando estás, pues tienes que ver desde cámaras, tienes que ver que todo, que hay internet, que el audio, que el otro. Cuando tú estás detrás de todo eso, yo lo percibo y cuando ya pasas enfrente, cuando ya empiezas en la parte ministerial, yo sé que hay un peso sobre ti, el que sabes que tienes que hacerlo bien. Y conociéndote, pues quieres que todo salga bien. Entonces me imagino que también ha de ser una carga muy fuerte, Ujú. quizá cuando no sale bien, ¿no? Sí. Y creo que de las cosas no tan buenas es que a veces quienes lo padecen son los que están ahí cerca ayudando. Porque sí me pongo medio pesado. Ya después les pido disculpas, pero hasta eso, gracias a Dios, creo que Dios ha puesto a las personas correctas para aguantarme. Sí, bueno, ya me voy. Y la buena, falta... Pues eso, o sea que finalmente Compensarlo. he logrado como someter ese ego, ¿no? Para que pues Dios sea el que se lleve los créditos. Muy bien. Pues que eso es bueno porque mínimo sabes cuál es el problema. Claro. Lo estás trabajando y lo estás atacando. Entonces, creo que sí es muy bueno. Pues ya nos vamos a despedir. Muchas Entonces, gracias. adelante. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Este es, por así decirlo, nuestro primer podcast, porque el primero es nuestra presentación, que también era presentación y nos extendimos, pero qué bueno que puedan escucharnos, que puedan seguirnos. No se olviden de compartirnos, de darnos like, de comentar qué tipo de conversación quieren escuchar por aquí. Sí, y agradecer a todos, agradecerte a ti, Dan, a Keren, se dan el tiempo para hacer esto. Y y a todas las personas que nos ven, como ya lo dijo Keren, coméntenos, de verdad, creo que es muy importante para saber qué les gustaría escuchar, qué dudas tienen. Y pues mucha suerte a todos ustedes y linda semana. Bueno, pues entonces nos despedimos y hasta la próxima.